sabéis, el módulo de gestión técnico-económica es un nuevo módulo dentro de Pickup y espero que os sea muy útil. Voy a compartir por aquí pantalla y empezamos con ello. Vale, pues nada, vamos a empezar a ver lo que es esta parte de la GTE, gestión técnico-económica que comentábamos. Lo que vamos a ver, gran parte de ello lo vamos a tener redactado a modo de manual, si queréis, en el menú de ayuda en novedades de la versión. Y aquí ya tenemos, lo tengo por aquí descargado, este archivo PDF donde nos explica todas estas novedades, que es lo que vamos a ver, el guioncito que vamos a seguir durante la sesión de hoy, ¿vale? Para ver todas estas novedades de la parte de la GTE, ¿vale? Entonces, bueno, básicamente es un módulo que nos permite llevar el control tanto a nivel técnico como económico de las fases de post-destete, de la transición y del engorde, ¿vale? Para así, pues eso, completar el ciclo total del desarrollo de los datos que vamos llevando en nuestro Pickup. Como punto importante es que este seguimiento se puede hacer tanto a nivel de PC, como vamos a ver ahora, y como también por vía móvil, y nos permite tanto para consulta como para introducción de datos, ¿vale? Que lo iremos viendo a lo largo de la sesión de hoy. Así que nada, vamos con ello y vamos a empezar. Sí que os hago recordatorio que, como comentamos también en la última webinar que hicimos, que se han generado en estas semanas, como estáis viendo, una serie de webinars dentro de Pickup para ir viendo distintas temáticas, y comentaros que la próxima semana, el miércoles 25, está planificada una nueva webinar destinada al mercado ibérico y en el que vamos a presentar pues un nuevo enlace con Aceriver para el envío de información de manera directa a través de una nueva funcionalidad, ¿vale? Entonces, pues, para todos aquellos que os pueda interesar, os recomiendo que asistáis también a ella, ¿vale? Así que nada, comentado esto, vamos a empezar con lo que es la parte de la GT, que es lo que nos lleva a la sesión de hoy. Como decía, pues es una funcionalidad bajo condición de licencia, con lo cual es necesario contratarlo. Para aquellos que no lo veáis o no lo tengáis, pues bueno, que sepáis que es por eso, ¿vale? Y como estábamos viendo antes, solamente lo que nos aparece es dentro de nuestro menú cinta un nuevo menú, que es el de GT, en el que tenemos una serie de funcionalidades que iremos viendo ahora a lo largo de la sesión, ¿vale? Bueno, pues la primera de las estructuras que tenemos es a la hora de gestionar lo que es la parte de la transición y del cebo, pues obviamente lo que vamos a funcionar es a través de lotes de post-destete o de engorde. Entonces, en este menú de GT, en la primera opción de lotes de PDENG, de post-destete engorde, desde aquí vamos a poder consultar y crear los nuevos lotes que vayan surgiendo dentro de nuestra explotación, ¿vale? La mecánica es muy sencilla. Aquí tenemos una tabla con los lotes que ya tenemos creados previamente. A la hora de crear uno nuevo, pues le podemos dar aquí a añadir, indicamos el número de lote que queramos, voy a poner aquí por ejemplo 2508, que lo podemos hacer pues como trabajéis vosotros en vuestra explotación, año seguido de la semana de producción, por la fecha, dependiendo de las distintas estructuras y particularidades que tengáis cada uno y la manera de trabajar que tengáis, ¿vale? Pero como veis es una zona de texto libre y nada, indicamos la fecha en la que arranca ese lote, ¿vale? Pues bueno, pues es el 15 de abril y luego pues ya vamos indicando a qué fases afecta, si es solo de post-destete, si es solo de engorde, si convergen ambas fases, ¿vale? Pues ya la granja de nacimiento, el tercero de origen, alguna denominación, etcétera. Y luego tenemos por aquí abajo pesos medios a destete, la edad media de entrada al engorde y el peso medio al destete, ¿vale? Entonces, bueno, sea una serie de datos básicos para crear este nuevo lote, ¿vale? Que lo podemos hacer aquí y ahora seguidamente también vemos que directamente, aunque no lo hayamos creado aquí en esta lista de lotes, que es donde tenemos todos, lo podemos crear directamente a la hora de introducir movimientos si hiciera falta, ¿vale? En cuanto a esta tabla, a esta pantalla de información de lista de lotes, pues habéis visto que ha cambiado ligeramente a nivel de visual de la estructura habitual que tenemos en el Pickup, ¿vale? Pero lo que tenemos aquí sería la estructura típica de los 3 puntos, ¿vale? Las columnas que queremos tener para poder tener visibles, ¿vale? Como en cualquiera de las funcionalidades, ¿vale? Con sus distintas columnas que podemos activar, desactivar, etcétera, ¿vale? Y
pues desde aquí podemos hacer exportaciones a PDF, exportaciones a Excel o imprimir la pantalla que tenemos. Igualmente, en la tabla esta, aunque parezca una tabla muy fija, realmente pues funciona como cualquiera de las tablas que tenemos habitualmente en el programa, en el que podemos ordenar pues, por fecha inicial, de mayor a menor, de menor a mayor, o por ejemplo aquí en el estado que tenemos de los distintos lotes, entre vacíos, completados e iniciados, pues yo qué sé, si quiero ver solo los que están iniciados y ya los completados o que no tienen datos todavía, no quiero verlos, pues nada, pues aquí aplicamos el filtro correspondiente y me van a salir únicamente pues, los lotes de lo que yo quiera ver, ¿vale? Entonces, como veis, la estructura muy similar a la que teníamos previamente, aunque haya cambiado un pelín a nivel de visual, pero los datos y la manera de trabajar la misma que tenemos habitualmente, ¿vale? Vista esta parte de la introducción de los lotes, elementos importantes que hay que tener en cuenta para aquellos que ya tenéis el módulo, que lo queréis empezar a poner en marcha, bueno, a través de las formaciones con vuestro formato correspondiente lo podéis revisar, o para aquellos que lo que les pone en marcha, ¿cómo vamos a funcionar? Pues bueno, un punto importante va a ser los sitios, es decir, cada uno de los movimientos que vamos a realizar, tanto en la parte de transición como en la parte de engorde, pueden ir vinculados a unas granjas que pueden ser tanto propiedad como exteriores, según las actividades y la manera de trabajar de cada uno, ¿vale? Entonces, ¿dónde vamos a establecer esta estructura? Pues dentro del programa, una parte que normalmente la ponemos en marcha y luego nos olvidamos de ella, es el menú de explotación. En el listado de granjas es donde vamos a poder especificar esas situaciones, ¿vale? Aquí, como veis, yo tengo aquí dentro de este dominio, tengo dos granjas, ¿vale? Isagri blanco y Isagri blanco 2, y en tipo de granja tenemos en propiedad, ¿vale? O exterior, ¿vale? Que podemos diferenciarlas de unas y otras. Es importante, lo que vamos a tener aquí es las fases en las que vamos a tener la posibilidad de poner cada una de estas granjas, ¿vale? La granja, la fase que tenemos, estas que tengamos activas, es lo que nos va a definir que tengamos o no disponible la posibilidad de hacer determinados movimientos en ellas o no, ¿vale? Si no tenemos activada estas casillas de GTE y postdestete, no vamos a poder hacer ningún tipo de movimiento sobre ellas e incluso, por ejemplo, en la aplicación móvil no nos van a aparecer los menús. Entonces, si notáis que no aparece, que no podéis hacer movimientos y demás, revisad que en la parte esta de explotación granjas activamos correctamente en función del tipo de granja que sea. Si hacemos las dos fases de postdestete y GTE, pues las dos, o una o la que corresponda, ¿vale? Entonces, este punto es importante a la hora de parametraje y es un poco lo que va a definir que nos aparezca o no nos aparezca para poder meter este tipo de movimientos, ¿vale? Continuamos con otra situación, que serían las localizaciones. Las localizaciones, igual que las tenemos estructuradas previamente en las naves, que las tenemos en nuestro programa de explotación naves, habitualmente lo hemos tenido para todo lo que es la fase de reproducción, ¿vale? Reproducción, pues aquí por ejemplo lo que tenemos para nuestras fases de gestación, las maternidades, etcétera, ¿vale? Los parques y demás. Entonces, igualmente que tenemos la estructura para lo que es la fase de reproducción, tendremos nuestra estructura de naves para la parte de cebo y del postdestete, ¿vale? La manera de crearlas, pues igual que siempre, en esta pestaña de naves, explotación naves, que es donde hemos entrado, le damos al más de naves y agregamos la nave con la dimensión que queramos, la fase a la que la vamos a vincular, que tenemos aquí postdestete dividido en dos subfases que serían cría y postdestete, y GTE, que sería recría, crecimiento y acabado, ¿vale? Damos número de plazas si queremos, superficie igualmente si queremos, y aquí se nos van a ir estructurando y añadiendo todas las que queramos colocar, ¿vale? Entonces, con esto tenemos ya las naves para tener las localizaciones cuando realicemos los distintos movimientos de animales para poderlos vincular a cada una de esas localizaciones, ¿vale? Aparte de esto, es importante en el parametraje previo establecer cuáles son las preferencias de introducción y los objetivos de la explotación, ¿vale? Pues bueno, aquí vamos a pasar un poquito de puntilla sobre ello, pero bueno, que sepáis que en el módulo de GTE, en las preferencias, hay unas preferencias específicas que tenemos aquí, la GTE, preferencia de introducción, en relación con los datos que nosotros vamos a querer llevar, ¿vale? En cuanto a nivel de tipo de movimientos de animales, que tenemos por aquí, la información asociada a cada movimiento, como número de factura, proveedores, etcétera, ¿vale? Objetivos, ¿vale? Y tenemos un parametraje
que puede ser distinto para las granjas propias que para las granjas exteriores, ¿vale? Aquí cada uno definiremos un poquito lo que queramos en cada uno de estos y en función de eso pues va a ser como nos van a ir apareciendo la información o los campos correspondientes en función del parametraje previo que tengamos, ¿vale? Visto esto, seguimos para adelante y ya terminando en cuanto a lo que es la parte de la personalización de los códigos, tendríamos la personalización de los códigos de movimientos, ¿vale? Tenemos aquí en la parte de la GTE, en actualización de listas, y tenemos por un lado, a ver que carga por aquí, el de movimientos de animales, ¿vale? Que esto lo que me va a dar es los distintos tipos de movimientos, pues las compras de berlacos, cerdas, ventas de cerda, venta en canal, las compras de lechones, distintos tipos de movimientos que tenéis, o veis aquí de distintas, con bastantes posibilidades, un referencial predeterminado, según el tipo de movimiento que tengamos, ¿vale? Si es de entrada, de salida, al tipo de fase que va a afectar y, importante, si es visible o no visible, es decir, del listado que tengamos, pues ajustarlo lo máximo posible al tipo de movimientos que tengamos para tampoco tener un listado excesivamente grande que realmente la mitad de los tipos de movimientos que nos aparezcan no los utilicemos. Entonces, pues para eso activamos como visible aquellos que utilicemos y los que no, pues nada, ¿vale? Y lo siguiente que tendríamos sería la personalización de las causas de pérdidas también, que tenemos en el apartado de la actualización de listas, que tenemos aquí en la GTE, actualización de listas. Y aquí igualmente tenemos el motivo de las bajas en vez de este T engorde, ¿vale? Para indicar pues cuáles son las causas de baja que queramos vincular pues a esas pérdidas en transición o en el cero. ¿Vale? Visto esto del parametraje, ¿vale? Pues ya sí que vamos a empezar con lo que sería, bueno, perdón, faltaría un último parametraje que se me quedaba por aquí, que serían las tablas estándar, ¿vale? Que tenemos dos tipos de tablas estándar. La tabla de edad-peso, que es muy útil, dado que nos va a permitir vincular a cada edad en número de días un peso medio, para que así el programa, pues cuando demos de baja a un animal con X días, directamente nos estime cuál es el peso que tendríamos de referencia. Nosotros luego se le podemos modificar y poner, si hemos realizado pesada o lo que sea, poner cuál es el real. Pero si no, nos va a dar un peso preestablecido que vamos a vincular nosotros, para que de esa manera, pues en cuanto a las ganancias de peso del lote y demás, realmente tengan en cuenta también qué ganancias o consumos ha podido tener ese lote y que realmente quede todo bien vinculado, ¿vale? Entonces, ¿dónde definimos esto? Pues igualmente que en los casos anteriores, en la parte de la GT, aquí en este caso tenemos este menú de tablas de estándar y tenemos por un lado la tabla de edad-peso. A ver, ahora por aquí. Que como os decía, pues podemos tener aquí distintos tipos de tablas vinculadas a distintas granjas, ¿vale? O tener una genérica. Y en cada una de ellas tenemos, para cada uno de los números de días, según la edad que tenga cada uno de los animales, cuál es el peso en medio que nosotros estimamos para cada uno, para que así nos lo coja de manera automática, ¿vale? Así lo tengamos. Y aparte de esta tabla de edad-peso, otra tabla estándar que tenemos sería la de valoración de stock de animales. De tal manera que a cada categoría de animales, ¿vale?, le vamos a establecer, igualmente tenemos una nueva tabla y le estableceremos un precio por animal, ¿vale? También en el caso de los lechones y los cebos de engorde, y un precio por kilos adicionales que tengamos, ¿vale? Un peso euros kilo, ¿vale? Entonces, en base a eso, cuando hagamos los movimientos van a ir ligados a unos pesos y a un precio, ¿vale?, para tener valorados esos movimientos igualmente, ¿vale? Y ahora así, con esto así que terminamos la parte de la configuración y iríamos a lo que es el procesado de información habitual o el picado de datos, como lo llamaremos habitualmente, ¿vale? Y esto lo vamos a hacer pues desde la parte de movimientos de esta parte de GTE. Pues aquí en GTE tenemos este icono de movimientos para dar entrada a los distintos movimientos. La manera de introducir movimientos, pues bueno, nos va a aparecer un modo tabla, como hacemos habitualmente, ¿vale? Visualizamos aquí, tenemos una tabla con las distintas codificaciones. Entonces, manera de trabajar, pues bueno, si tenemos más de una granja de producción, podemos cambiar de una a otra sin problema. Podemos visualizar los movimientos de todos los lotes que tengamos, ¿vale? Aquí predefinidos, ¿vale? Podemos generar, como os decía, si no lo hemos creado previamente en el apartado de los lotes, podemos generar un lote desde aquí,
nuevo lote. Realmente es la misma mecánica que teníamos en otro lado, quizás hasta sea más cómodo para irlos creando de nuevas, hacerlo desde aquí directamente en lugar de crearlo en la otra pantalla. Y luego pues podemos hacer filtrados aquí pues por las fases que tengamos, si ves solo movimientos de post-destete o solo de la parte de cebo, o por localizaciones o por cualquier otro elemento, ¿vale? Entonces, de cada uno de los movimientos que tengamos, vamos a indicarle el número de animales que acompañan ese movimiento, el peso total o el peso medio en función del que pongamos, me va a calcular el siguiente, y lo mismo, el precio total o el precio medio. Si nosotros a través de las tablas estándar hemos establecido por número de días, que aquí tenemos la edad de ese lote, o por número y los precios y las valoraciones según el tipo de animales, esta información se nos va a ir cumplimentando, ¿vale? Y luego tenemos aquí igualmente, pues eso, el lote origen, ¿vale? La localización, a qué lote vamos, localización de destino, etcétera. Como os decía antes, tenemos los 3 puntitos habituales para elegir las columnas que nosotros queremos tener visibles en función de la información que trabajemos, ¿vale? Pues si quiero indicar número de factura para luego las ventas de los animales cuando los manda a matadero, o quiero registrar el peso total o el peso canal, o cualquier tipo de confiscaciones, lo que sea, ¿vale? Las causas de la baja, como veis, capacidad suficiente para ajustar y definir la tabla como nosotros queramos, ¿vale? Igualmente el orden, pues lo podemos definir aquí, arrastrando para arriba para abajo, en función de el orden que yo quiera tener aquí de mis columnas, ¿vale? Y como en cualquier tabla dentro de Pickup, tenemos la posibilidad de ordenarnos de mayor a menor, y ves que siempre cuando llevamos el cursor hacia la derecha, en la parte media nos aparece aquí en este caso el botoncito de filtrado, pues para ver, por ejemplo, pues filtrar por una fecha determinada de un lote, por número de animales, para el movimiento entre tantos y tantos animales, o sobre todo por tipo de movimiento, ¿vale? En esta tabla, como ves, por ejemplo, hemos cogido este lote 2503, ¿vale? Este circulito azul lo que me va a indicar es, perdón, verde, lo que me va a indicar es que ese lote ya se ha completado. Si por ejemplo cambio a otro lote, este que es iniciado, me aparece en rosa, ¿vale? Y si tengo este vacío, me aparece como en gris, ¿vale? Entonces, en función de cómo tenga el puntito aquí, realmente me va, como veis aquí no hay ningún movimiento, por eso es vacío. En este caso iniciado, ¿vale? Tenemos aquí algún movimiento, pero todavía de los 500 que entraron, todavía no tenemos aquí el número de salidas suficiente, ¿vale? Y el completado, que era sobre el que estábamos revisando la información, ¿vale? Entonces, de este lote se van agregando los movimientos a través de agregar un movimiento y se nos van generando en esta tabla que tenemos aquí. Al pinchar sobre cualquiera de las opciones, en la parte de abajo lo que nos va a totalizar es del tipo de movimiento sobre el que estemos pinchando la totalización. Es decir, aquí por ejemplo yo he pinchado en este movimiento que es de pérdidas de engorde, que fue el 2 de junio, fueron 5 bajas, vale, con su peso, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero abajo realmente lo que me está haciendo es la totalización de todas las bajas de engorde que he tenido yo en ese lote, ¿vale? Entonces tenemos estas 5, más estas 59, más tal, que me dan esas 76. Entonces realmente la totalización de abajo lo que me da es totalización del tipo de movimiento que esté eligiendo. Por ejemplo, la compra de lechones, solo hubo una compra de lechones, que eran 350, y aquí me coincide, ¿vale? Y aquí en la venta en vivo tengo una venta en vivo de 210 y otra venta en canal de 64, ¿vale? Para ver lo que sería el balance del lote, que en este caso, como hemos comentado, está completado, lo haríamos aquí a la derecha, que tenemos la balanza, ¿vale? Y pinchamos aquí en balance. Y aquí sí que nos va a decir todas las entradas que hemos tenido a través de lo que nos viene en las columnas de altas, que sería esa compra de 350 lechones, y todas las salidas, que sería el resumen de todas las líneas que tenemos aquí, que serían 76 bajas en total, 200 salidas en vivo y 64 en canal. Y con esto me da que este lote está completado y el balance es 0, ¿vale? Si yo me fuera al lote que tenía aquí iniciado, que era el 2502, ¿vale? Aquí al sacar el balance me va a decir que hemos comprado 500 lechones y hemos tenido 8 bajas, y el balance es que actualmente en ese lote todavía me quedan 492, ¿vale? El lote
está iniciado, pero para completarlo tendría que aumentar las salidas o disminuir las entradas. Entonces, en este caso lo que vamos a hacer es, ¿cómo añadimos un nuevo movimiento a este lote? Vale, voy a ver aquí por cogerlo, me faltan 492, vale, vamos a hacerlo así a lo bruto, vamos a terminarlo rápido. Entonces vamos aquí, agregamos un movimiento, le voy a poner, por ejemplo, pues en la fecha de ayer, ¿vale? Y en movimiento, pues voy a decir que hemos hecho compra de lechones, una venta en vivo de lechones, ¿vale? Y aquí, al elegirlo, pues me va a decir cuántos animales tengo disponibles, que eran esos 492, ¿vale? Que tenemos ahí pendientes, qué edad tienen, ¿vale? El peso medio, peso vivo promedio, el precio total. Como veis, podemos completar toda la información. Ya me dice la edad que tiene, y si quiero completar la información de factura, de receptor, ¿vale? Vaya, etcétera. Guardamos. Ay, perdón, que no he puesto el peso. El peso medio hemos dicho 95,24, por ejemplo, y el precio total por precio por animal, pues vamos a poner 120. No sé exactamente cuándo teníamos, pero bueno, grabamos por aquí y lo tenemos ahí. Entonces, de esta manera ya hemos hecho con esa venta, y en cuanto lo hemos hecho, este lote ya se me ha completado. Me sale como en verde, y al sacar el balance ya me va a decir que está cuadrado y por tanto ya estaría saldado. Entonces, de esta manera podemos muy fácilmente ir viendo la evolución de los distintos lotes con los movimientos, ¿vale? Cambiamos de unos a otros o establecemos un nuevo lote, lo que sea. La mecánica de trabajo de este módulo, el eje central va a ser a través de esta pantalla, ¿vale? Como veis, es una tabla muy sencilla y nos va a permitir funcionar con aquellos datos que queramos manejar. En un momento dado que me he equivocado o lo que sea, pues nada, le damos a suprimir, eliminamos ese movimiento, ya se me queda todavía otra vez abierto ese lote y lo tenemos ahí disponible, ¿vale? Sencillo, entiendo que lo vemos por ahí. Si no, pues luego, como tenemos tanta de preguntas, ya sabéis que podéis recurrir a ello. Una vez que hemos visto lo que sería la introducción de los movimientos, ¿vale? Que tenemos por aquí nos explica un poco cómo hacerlo y demás, el balance que hemos tenido, tenemos un elemento que es el diario de movimientos, ¿vale? Que lo tenemos aquí, que será las ediciones ya posibles, informes que tendremos dentro del módulo de la GT. Iríamos aquí al diario de movimientos y realmente aquí lo que me va a dar es una tabla con todos los movimientos que hemos ido realizando. La estructura de trabajo, la típica de pickup, funcional, ágil, como vamos a probar, ¿vale? Tenemos una primera zona de encabezados donde podemos filtrar datos por fases, por tipo de movimientos, por lote, por localización, por fechas, ¿vale? Complementando cualquiera de los filtros para conseguir la información que queramos. Tendremos el listado que tenemos aquí abajo, ¿vale? Como veis aquí, igualmente filtrable, con sus filtros por encabezado de columna, y de esta información que tenemos, ¿vale? Podemos generar una impresión directa, un PDF o un Excel. Si de las columnas que tenemos aquí queremos ajustar, pues como siempre, con los tres puntitos, elegimos las columnas que queramos, ¿vale? Y dentro de este diario de movimientos vamos a tener distintas ediciones y lo vamos a definir aquí en la disposición. Entonces aquí tenemos la posibilidad de el detalle de los movimientos, ¿vale? Que es este que tenemos por aquí. Tenemos la opción de detalle de los movimientos más la totalización por tipo, y como siempre cuando hacemos cualquier tipo de filtrado me aparece ese mensajito para indicarme que aplique el filtrado cuando hemos cambiado cualquier criterio por aquí. Entonces me saca la totalización de cada uno de los tipos y las líneas de detalle. Por ejemplo, en este caso vemos más claramente con las pérdidas de engorde, que en total son 99 y aquí serían todas las líneas de detalle. O en esta venta en vivo de 0,100 de engorde, que son 599, que son la suma de estos 389 y estos, ¿vale? Entonces, en esta disposición vemos detalle más totalizaciones por tipo. Otra posibilidad sería el detalle de movimientos más totalización por mes. Es por ejemplo, las bajas. Yo puedo ir viendo de ese lote o en función del filtrado que ya haya hecho, las bajas, el número de bajas que tengo yo de sumatorios mes a mes. Muy útil para revisar esa evolución en cada uno de los cebos o de las transiciones, ¿vale? Muy importante no es totalizar el final, pero yo quiero ir viendo mes a mes qué va ocurriendo en cada uno de ellos, y con estas totalizaciones por mes tenemos la información de manera instantánea, ¿vale? Y luego, pues bueno, las totalizaciones por mes, que ya en global,
como siempre filtramos por aquí, que en este caso no me da los detalles de las líneas, sino que solo me saca la línea de totalización por mes o las totalizaciones por tipo, que es la misma mecánica, pero sin aplicarlo mes a mes, ¿vale? Como veis, una funcionalidad de diario de movimientos, pero como tenemos varias posibilidades de distintos tipos de informes, pues lo tendríamos por aquí, ¿vale? Nada, pues espero que cuando lo utilicéis y demás, seguro que lo cogéis buen punto y le sacáis bastante partido a esta edición de lista de movimientos, de diario de movimientos, ¿vale? Pues por aquí me lo he explicado un poco y demás. Vale, aquí en el manual viene ya para ver lo que sería la introducción con el móvil, la vamos a ver seguidamente, pero voy a saltarme esa parte y vamos a terminar de ver lo que son los informes a nivel de resultados dentro del programa, ¿vale? Y luego ya pasamos a lo que es la parte del móvil. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, las ediciones en el que tenemos a nivel de resultados del lote visualizar los lotes que yo tengo en curso, los lotes abiertos, por así decirlo, ¿vale? Entonces, desde esta parte de la GTE, en resultados del lote, en esta opción de lote actual, me va a dar los lotes que yo tengo ahora mismo en curso, es decir, abiertos, para revisar esa información, ¿vale? Entonces, de todos los lotes que yo tenía, si recordáis, tenía unos abiertos, otros cerrados, otros vacíos, ¿vale? En este caso me dicen los lotes que yo tengo abiertos y me va a ir dando para cada uno de ellos en esta tabla, cada uno de estos lotes, de esa granja de producción, para ver en este caso, estamos viendo en modo tabla, cuándo han iniciado, el número de animales que tienen cada uno de los lotes, la edad media y aquí el peso medio, y además me lo da a nivel gráfico para que yo pueda ver, aquí en este caso es que son muy parecidos estos dos, pero sí que veo aquí claramente aquellos que sean más o menos en cuanto a peso que tengamos de cada uno de ellos. De tal manera que de manera muy visual, cuando yo esté manejando muchos lotes, puedo ver aquellos que llevan una mejor evolución que otros, ¿vale? Tenemos aquí con esta barra, como veis, esto de 96 kilos de peso medio, pues bastante inferior a los otros dos y lo tenemos ahí. Si alargo aquí, pues ya iremos viendo cada vez más la diferencia de unos y otros, ¿vale? Luego la fecha de finalización prevista en base a los resultados que tengamos previamente y demás. Y bueno, como siempre, como decía, aquí sí que podemos añadir bastantes criterios para establecer, por ejemplo, pues ganancias medias diarias, etcétera. De este listado de los lotes que yo tengo en curso, como decía, lo podemos ver en este modo tabla, muy útil, filtrable por arriba como siempre, con distintos tipos de exportaciones, o a nivel de vista gráfica, en la que podemos ver a modo comparativo de esos resultados por lote, de cada uno de los lotes en qué situación están. ¿Vale? Aquí veríamos bueno, aquí a nivel de resultados vemos de dos lotes, dos granjas de producción, pues el inventario que tenemos por destete, el número de animales de engorde que tenemos, el número total, la tasa de mortalidad y demás. Y aquí a nivel de los animales por lote, pues veremos el inventario por destete, que es el mismo número que tenemos aquí, que no viene reflejado aquí, ¿vale? Por el número que tenemos, esos 117 más estos 21, y luego esa totalización del por destete, uno me pertenece al lote C25 y otro al 1524. Y luego en la parte de engorde, pues tengo directamente esos 756 del 1524, ¿vale? Y en total, pues la suma de unos y otros, ¿vale? Y en este caso, pues los animales que tenemos por granja, porque al ser de dos granjas de producción, pues me da de una granja y de otra. Entonces, a nivel de visualización de datos, pues tenemos muchas posibilidades, por ejemplo, para ver ahora, en lugar de verlo de todos, pues ver las de la 1, 2, 3, 4, 5, filtro los datos y en este caso, pues me va a salir solo lo correspondiente a ese caso. Tengo aquí definidos los 3 lotes y en esa granja pues solo esos. Entonces es interesante el poder tener esta posibilidad de cambiar del modo tabla a la vista gráfica, que como conocéis dentro del programa de Pickup es la manera de ver la información, nos simplifica un poco, y luego con los filtros pues nos va a ayudar bastante, ¿vale? Esto, como os decía, es para revisar los lotes que yo tengo abiertos en cursos que todavía no están cerrados, ¿vale? Tenemos esa posibilidad de revisar resultados. Luego otra opción sería el balance del lote. En el propio resultados del lote, voy a cerrar esto por aquí, en este propio resultados del lote tenemos el resultado del lote, ¿vale? Que sería el balance del lote. A ver qué habrá. Entonces, en este resumen del lote, lo que voy a tener es de cada uno de ellos su ficha, ¿vale? En este resumen del lote tengo pues cuándo ha iniciado, cuándo ha terminado, el número de días que ha transcurrido,
cuántas entradas he tenido en engorde en este caso. Si hubiera sido para post-destete, también me parecería una columna para engorde y otra para post-destete. Ahora voy a revisar si tengo alguno que me incluya las dos fases. Las salidas que tengo, con sus pesos, con sus edades y, claro, como he indicado, con qué edad me han entrado y a qué peso y con qué edad me han salido y a qué peso, el programa me va a calcular cuál ha sido la ganancia media diaria técnica que he tenido y el número de días de presencia que han estado los animales. La diferencia que he tenido, pues con las bajas que hayamos ido indicando como pérdidas, pues me va a dar el número de animales muertos y el porcentaje de pérdidas, y luego el número de animales que hubieran salido, que en este caso, como este está, recordamos, no, en este caso estaba cerrado, pues aquí me falta a lo mejor registrar algún dato, por eso no aparece, ¿vale? Pero aquí tendríamos, pues eso, al final, los gastos que tengo por comprar animales y los ingresos que tengo por venta. Es el caso del resumen del lote. Este sería el informe completo del lote, que me da un poquito más detalle de algunas opciones, ¿vale? Aquí tenemos con el cuadro del diario de movimientos de ese lote, ¿vale? Con distintos detalles de cada uno de esos movimientos, y aquí a nivel de los datos técnicos que veíamos en el otro menú, pues nos aparece en modo tabla igualmente, ¿vale? Si lo vemos de otro lote, este era el 2501 que estaba completado, este 2503 que era el lote sobre el que estábamos analizando antes, y voy a ver aquí el resumen del lote, ¿vale? Y aquí en este caso, pues bueno, tenía el peso medio de canal y demás que tengo por aquí, ¿vale? Con su precio medio y demás, ¿vale? Una ficha que me va a dar toda esa información de ese resultado del lote, ¿vale? Y por último, después de esta análisis de resultados a nivel del resumen del lote, lo que tendríamos sería la comparativa de resultados con el seguimiento de los lotes, ¿vale? Para todos los que utilicéis Pickup para la parte de madres, en la parte del seguimiento de los lotes, el seguimiento de producción, es muy interesante la parte de madres porque nos permite hacer esas comparativas. Pues esa misma herramienta, aquí a nivel de la GTE, ¿vale? Se ha desarrollado también para poder tener esa visualización de los datos, que realmente es muy útil, ¿vale? Entonces, en el mismo menú de resultados de lote, utilizaremos la opción de seguimiento de lotes y nada, pues aquí podemos elegir por periodos, por fecha de inicio del lote o por la fecha final del lote que tengamos, por la granja de producción, eligiendo directamente los lotes que nosotros queramos, como veis, los filtros ajustables a lo que deseemos, ¿vale? Y de cada uno de estos lotes me va a decir pues su estado, si está completado, está iniciado, el tipo de lote, si es de engorde pues de este solo es de la parte de engorde, cuántos animales me entran, cuántos han salido, el número de entradas de ceros, o sea, cuántos lechones entran y cuántos salen, los cebos que entran y los cebos que salen, ¿vale? Y ya bastantes índices por aquí, como veis, muy detallado, desde pesos medios, pesos de salida en vivo, salida canal, ¿vale? Bastantes parámetros para personalizar el informe con todos los criterios que queramos, ¿vale? Para que así no se nos quede ninguna información por ahí perdida y podamos ajustarlo a las necesidades, desde lo más básico a lo más complejo, ¿vale? Entonces, en esta comparativa de los lotes, pues bueno, pues seguimos teniendo aquí pues, los filtros por encabezado de columna, muy útiles, por las colocaciones, y luego tenemos, como comentábamos en el otro informe, la posibilidad de verlo en modo tabla o en vista gráfica, que en este caso cuando son comparativas, la vista gráfica siempre nos va a ayudar mucho, en el que tenemos unos índices de totalización de lo que tengamos seleccionado, es decir, de los 6 lotes en total, esta será la totalización de esos datos, y luego la evolución en cada uno de los lotes. Aquí, como veis, como siempre, estamos con los datos de las demos, que salen cosas un poquito raras siempre, pero bueno. Aquí tenemos el número de cerdos de engorde vendidos en cada uno de los lotes, que está un poquito extraño, la tasa de bajas de post-destete engorde, ¿vale? La tasa de mortalidad del post-destete en naranja, que como solo teníamos un lote de post-destete, pues no nos sale el dato, y la de engorde, esta sí que tenemos una variación mayor, ¿vale? O la evolución de las ganancias medias diarias, o de las tasas de pérdida, y la ganancia media diaria técnica, pues en global o por lugares, ¿vale? En este caso, como es de una granja, solo me sale centrar el resultado medio de esa granja, ¿vale? Entonces, como veis, la información, como siempre, en modo tabla, muy útil, pero en el modo gráfico nos da una visión más general para que a la hora de profundizar sobre los datos podamos ir a ese detalle, ¿vale?
Y con esto, pues más o menos lo que es la parte de resultados desde la parte de PC, pues lo vamos a tener ahí, ¿vale? Entonces, nada, visto lo que es esta parte de GTE, que también os recuerdo que es primera versión de esta parte de GTE, se van incorporando nuevas funcionalidades a lo largo de próximos meses, es decir, no se va a dilatar mucho en el tiempo, sino que ya se está desarrollando añadir nuevas funcionalidades a este módulo. Pues esperamos que siga avanzando a buen ritmo y con estas buenas estructuras. Y un punto que a mí me parece súper interesante esta parte de la GTE es la parte del móvil. Es decir, todo esto que hemos visto aquí, para la obtención de informes y demás, es muy útil, muy ágil como veis, pero sobre todo la recogida de datos, como hemos ido viendo últimamente en la parte de reproducción, sobre todo hasta ahora, que ha sido la con la que hemos trabajado, ha tenido mucho éxito la utilización de la aplicación móvil dentro de Granja por la comodidad de introducción de datos y todo. Entonces se ha aplicado también ese mismo criterio en lo que es la parte de la GTE y vamos a ver cómo se vería en pantalla las funcionalidades que tenemos dentro de la aplicación móvil, ¿vale? Entonces voy a compartir por aquí, a ver si está esto por aquí. Vamos a ver si me aparece directamente aquí. Y tenemos la pantalla. Tengo que voy a reconectar porque se ha perdido. Sí, está ahí de la hora que aparece ahí desde hace un rato. Vamos a ver si me deja conectar y comparto pantalla por aquí. Y así veis la pantalla de mi móvil y lo vemos todo directamente en la aplicación de Pickup del móvil. Vale, perfecto. Ya veis aquí mi pantalla. Voy a ver cómo hacemos esto un poquito más grande, si es posible. Ahí lo tenemos, perfecto. Vale, pues como veis, lo que hemos añadido es dentro de lo que es la aplicación de móvil que tenemos típica para lo que es la parte de reproducción, pues tenemos fase de reproducción, ficha animal y seguimiento de la producción. Pues hemos añadido un menú de post-destete y un menú de engorde, ¿vale? Aquí, importante, si no vemos esto dentro de la granja que tenemos, lo que os comentaba al principio es porque no se ha activado que esas fases de post-destete y engorde estén activas en esa granja. Es tan sencillo como marcarlo y ya lo teníamos disponible. Claro, siempre que marquemos, como siempre, sincronizar para recuperar las configuraciones que hayamos hecho previas en el Pickup PC, ¿vale? Entonces, por ejemplo, vamos a entrar en esta parte de post-destete. Aquí ahora mismo no tengo ningún movimiento, ¿vale? Pero si le doy al más de abajo de la derecha, lo que me van a aparecer son las distintas pantallas de introducción de los distintos movimientos. Entradas, le doy al más que tenemos por aquí. Muy sencillo. La fecha de la entrada, que yo voy a elegir pues, el día 2 de junio, por ejemplo. En el tipo de movimiento, le voy a decir que es una compra de lechones a destete, ¿vale? Y ya voy indicando pues aquí el número de animales, el peso total, el peso medio que yo le quiera poner, ¿vale? A qué edad van, si va un lote de los que tenga generados, ¿vale? Si le quiere indicar la localización de las que yo tenga previstas, ¿vale? O distintas informaciones de la granja y demás. Y con esto confirmamos, ¿vale? Mecánica muy sencilla, como en toda las introducciones que realizamos en Pickup, ¿vale? Confirmaríamos y ya tendríamos ese movimiento hecho. Vuelvo otra vez al post-destete. Aquí, post-destete. Le damos por aquí y ya aquí, en este caso, me aparece ese movimiento que hemos hecho, ¿vale? De lista de movimientos, lo tengo aquí. Voy a dejar esto aquí para que veamos ahí la flechita. Y tengo que de ese lote, tantos animales, con esa edad, por la fecha que tenía, que eran 28 días, y lo hice a 1 de junio, el movimiento, pues ya me pone que tienen, claro, 43 días a día de hoy, y el peso estimado en función del desarrollo que ha tenido. Le había puesto 7 kilos, creo que le he puesto una cosa así al azar, ¿vale? Entonces con eso lo tenemos. ¿Que quiero entrar al detalle del movimiento? Pincho ahí una flechita y entraríamos a ese lote, y dentro de ese lote puedo hacer todas las actividades que quiera. Hacer una nueva entrada, introducir una baja en pérdidas,
¿vale? En la que indicamos pues de ese lote, si quiero indicar la localización, el número de animales que me han causado baja, las causas de las bajas que tengamos. Voy a poner aquí diarreas, por ejemplo, ¿vale? Cualquier comentario de lo que yo quiera, ¿vale? Aquí el peso le vamos a poner que es 40 kilos y confirmamos, ¿vale? Y ya está, me he equivocado, yo no quería poner 40 kilos, quería poner 40 días, perdonad, ¿vale? Pero bueno, para que veáis un poquito la mecánica, pues destete, entraríamos aquí, ¿vale? Y va saliendo ya que en vez de tener 200 ya tengo 195, y si entro en detalle, pues tenemos aquí el listado otra vez de distintas introducciones que puedo hacer, y en esta parte de abajo que pone últimas introducciones, en el lápiz abajo a la derecha, es donde yo voy a poder ver el detalle de todos los movimientos que voy haciendo, ¿vale? Pues tenemos la compra de lechones que hice el 2 de junio y las bajas de 2 lechones que hice igualmente puesto el 2 de junio, ¿vale? Y desde aquí podría acceder al detalle de ello para modificarlo, suprimirlo aquí arriba o lo que quiera, ¿vale? Como veis, mecánica muy sencilla. Transferencia, pues puedo hacer una transferencia de finalización de la parte del post-destete y pasarlo a la fase de engorde. Esto ya me va a venir dependiendo del listado de tipos de movimientos que yo tenga activados en el programa, pues tendré un listado mayor o menor, ¿vale? Siempre os recomiendo ajustarlo lo máximo a la manera de trabajar que tengáis. Volvemos para atrás. Podríamos hacer, bueno, voy a volver para atrás y voy a irme a la parte de cebo. Vuelvo con la casita al inicio y le vamos a dar a la parte de engorde. Como veis, ahora aquí me sale directamente la tabla que yo tengo con los distintos lotes que yo tenía abiertos ya del programa, porque directamente al estar sincronizados me van a aparecer aquí los movimientos que yo hubiera tenido previamente en el programa y se van a transferir el movimiento bidireccional habitual de pickup. Lo nuevo que meta en el móvil me va a la aplicación de PC y lo nuevo que meta en el PC me va al móvil, ¿vale? De tal manera que yo pueda revisarlo en cualquier momento. Accedemos a cualquiera de ellos, de esos lotes, y como os digo, podemos hacer entradas, pérdidas, transferencias o salidas, en las que podemos hacer una venta, no sé lo que he elegido, perdonad, venta en canal, de qué lote lo que queremos, el número de animales, etcétera, ¿vale? Como veis, muy sencillo a la hora de introducir cualquier tipo de movimiento. Aparte, ya existía de una primera versión que salió hace unos meses de la parte de la GTE, que estaba todavía sin lo que eran los movimientos de animales como tal, pero que sepáis que dentro de esta parte de engorde y post-destete, para los que no lo conocierais, también estaba la posibilidad de introducir tratamientos sanitarios, ¿vale? Con la mecánica habitual de la parte de reproducción, ¿vale? De tipología de vacuna, preventivo, curativo, a nivel colectivo individual, pero bueno, normalmente va a ser a nivel colectivo sobre el lote que queramos, al número de animales que queramos, ¿vale? Con los distintos motivaciones que tengamos, ¿vale? Con nuestro listado de medicamentos, con su número de receta correspondiente, bueno, todos los campos habituales de tratamientos, pero que sepáis que se pueden introducir tratamientos colectivos e individuales sobre animales de lotes de cebo y de transición, ¿vale? Lo mismo también para el tema de los sistemas APPCC, para temas de lavados de sala o desinfecciones o lo que queramos introducir con esas actividades, ¿vale? O las intervenciones que tengamos ahí. Y en últimas introducciones, pues como siempre tenemos ahí el listado. Aquí del filtro podemos elegir entre un rango de fechas, por tipo de movimiento, por localizaciones o lo que sea. Y una vez que hemos confirmado el filtro, aquí veis que tenemos dos flechitas porque están los movimientos que se han sincronizado. Al darle al desplegable me va a salir cuáles son los movimientos que tengo yo ahí en base a ese filtro, ¿vale? Si cambio el filtro y elijo pues por compras o por otro elemento, ¿vale? Pues me saldrán otros, en este caso ninguno, ¿vale? Otros movimientos que voy a tener en ese periodo, ¿vale? Vuelvo para atrás y lo tenemos ahí, ese listado de los movimientos de animales, ¿vale? Me quedan pendientes ahora para sincronizar y demás, pero como veis, mecánica muy sencilla de introducción de los datos y muy fácil realmente para poder llevar ese control, ¿vale? Entonces, bueno, era un poquito lo que quería que vierais así de manera visual en la parte de la GT desde el apartado de móviles, ¿vale? Aquí en el manual
viene igualmente indicado, pues bueno, lo que decíamos de destete, los inventarios que tengo de las fases, el saldo que tenemos de animales, que veamos por ahí también, y bueno, que no me haya dejado nada por ahí, introducción de altas, de bajas, distintos tipos de movimientos como ejemplos para que veáis, y el listado que estamos viendo ahora de últimas, ¿vale? Y sí que pues ya aprovecho que aquí en el manual aparece como última opción, así añadido fuera de la parte de la GTE, ¿vale? Que dentro de las novedades de móvil hay un nuevo filtro que lo que va a permitir es excluir a la hora de introducir las cubriciones aquellas celdas que tengamos marcadas como para baja, ¿vale? Tenemos esa opción ahí para marcar, aunque no tiene nada que ver ahora con la GT, como está en el manual de novedades de esta última actualización que hemos tenido, pues para que lo tengáis ahí en cuenta, que está esta novedad que muchas veces se nos puede quedar luego ahí atrás y que sí que había habido algún tipo de demanda con respecto a ella. Yo conocía a un cliente que había solicitado algo de este tipo y pues eso, a la hora de introducir cubriciones, modificamos filtro, tenemos la casita esta y de tal manera que no me van a salir aquellas ceras que ya tenía marcadas como para abajo, ¿vale? Ya os digo que no tiene nada que ver con esta parte de la GT, pero como aparece en este paquete de novedades, en esta actualización, se ha introducido ahí ha gustado, pues lo tenemos ahí. Y nada, con esto más o menos hemos dado una vueltecita a lo que es este nuevo módulo de GT, que esperamos que siga evolucionando bastante y sobre todo que era una demanda que teníamos desde hacía bastante tiempo de que incorporarlo ya al formato de pickup, tanto de la practicidad de manejo que tiene como a nivel visual de análisis de datos, que nos va a dar bastante juego. Y no sé si hay por ahí alguna preguntilla por ahí antes de ir cerrando. Sí, Juan Pedro, buenas tardes. Pues hay dos preguntas. Todo aquel que quiera realizar preguntas en la parte superior derecha tiene el apartado llamado preguntas y puede escribir las mismas que serán respondidas por Juan Pedro. Por ahora hay dos personas que han escrito. El primero es Javier y te pregunta: en la parte de GTE podemos controlar movimientos, pero ¿podemos personalizar los conceptos para adaptarlos a nuestra casuística? Entiendo que es del listado de movimientos que os enseñaba antes, aquí en la actualización de listas, vale, que tenemos esta lista que tenemos aquí. En la parte de movimientos de animales tenemos estos conceptos predefinidos, ¿vale? Entonces aquí tenemos unos códigos predeterminados y a priori en esta primera versión no son modificables este tipo de conceptos, ¿vale? Es modificable el código, pero de momento no nos permite generar nuevos tipos de movimientos. Sí que quizás a posteriori en las próximas versiones pueden que aparezcan nuevos tipos de movimiento, pero hasta donde yo sé, de momento no es modificable lo que es el concepto. Si es esto a lo que se refiere, que creo que va por ahí la consulta, ¿vale? Pero en principio hay un listado bastante amplio, pero es que tenemos aquí 45 tipos de movimientos que creemos que dan respuesta a cualquier tipo de necesidad, pero lo que es el concepto a nivel interno, al menos de momento no es editable. Como podéis ver, no me permite editarlo. Vale, nos pregunta ahora Raquel: ¿en la app hay permisos de usuario? Es decir, que un encargado solo puede haber 2 granjas y el otro encargado otras 4. Sí, eso sí que existía ya previamente con la parte de la parte de madres, ¿vale? No sé si en la demo que tengo ya aquí ahora mismo tenemos gestión de usuarios, no tengo ya aquí gestión de usuarios, pero sí que esta otra, por si acaso, pero no, disculpad que no tengo aquí abierta ninguna demo ahora con gestión de usuarios, pero sí que hay que tener contratado previamente, eso sí, una gestión de usuarios, el módulo de gestión de usuarios, que en el apartado de opciones, para aquellos que tenéis más de un usuario, lo debéis tener, ¿vale? Entonces, eso lo que nos permite es establecer qué usuario tiene acceso a todas las granjas, o a una sola, o a 2, o a 3, en función del tipo de explotación se define la cartera de hecho lo denomina así, cartera de explotaciones a las que tiene acceso cartera de granjas a la que tiene acceso cada uno de los usuarios, ¿vale? Entonces sí que es personalizable, se puede definir sin ningún tipo de problema y igualmente se puede definir qué tipo de actuaciones a nivel de PC, por ejemplo, que tiene cada uno de ellos, en qué menús pueden entrar o no entrar.
¿vale? Y eso, entonces sí que es personalizable. Si tenéis cualquier consulta sobre ello, pues podéis llamar al SAC para que os indiquen cómo hacerlo, y lo que sí que requiere es de eso, del módulo de gestión de usuarios. Vale, la misma persona, Raquel, le había hecho 2 preguntas, te hago la segunda. Ha sido muy rápido con el tema de sanitario. ¿Se tienen que parametrar productos? ¿Se pueden predefinir protocolos como en Madres? Sí, o sea, realmente he pasado por encima porque era algo que ya existía previamente, entonces era como más a nivel decoratorio, ¿vale? Pero a nivel sanitario está dentro del mismo módulo de sanidad, lo vamos a ver aquí en PC, como veis, ¿vale? En el que está agregado, igual que tenemos los tratamientos de producción para madres, los tratamientos de lechones, se agrega este menú de tratamientos pues, de este tengo, ¿vale? Aquí tengo los tratamientos y la mecánica de funcionamiento es exactamente igual que teníamos antes. Tenemos tipos de tratamiento, preventivos, correctivos, curativos, las vacunas, ¿vale? Si es a nivel colectivo o individual, a qué fase va a corresponder en este caso, ¿vale? Entonces, en cada uno de ellos tendremos el producto con el que lo podemos utilizar, ¿vale? Entonces, aquí en la parte sanitaria tenemos que tener dados de alta esos productos veterinarios. Vale. Y por último, porque no hay más preguntas, nos pregunta Ignacio. Vale, buenas tardes, serían 2 preguntas. ¿Es posible volcar información directamente del ISAPOR mediante un Excel? Entiendo que es tener un histórico de ISAPOR, de movimientos de ISAPOR que se han hecho en la parte GT de ISAPOR, y trasladarla aquí. Actualmente en esta primera versión no es posible, porque digamos que las tablas de las que se alimenta la GT de Pickup son ligeramente distintas de las de ISAPOR, y al menos en esta primera versión no es posible, no existe un apartado de enlaces. No descarto que en algún momento pueda permitirse ese movimiento o sea, esa importación de movimientos desde ISAPOR a Pickup, pero a día de hoy, por lo que tengo entendido, no es viable. Vale, definimos antes que ISAPOR era el programa antiguo de la gama Isagri que tenía la gestión técnica. Nos pregunta Ignacio, la misma persona, nos escribe una petición de evolución y es poder meter datos de entrada de piensos en el programa. Vale, eso como os comentaba, he comentado muy de refilón, de hecho creo que incluso aparece en el manual y demás. Como os decía, esta es la primera versión de la parte de GTE en real. Bueno, esta realmente segunda versión porque la parte de sanitaria, como os decía, ya lleva unos meses. Pero bueno, a nivel de introducción de movimientos es la primera versión. Y en el propio manual, cuando estaba aquí al principio, mira, es que viene aquí redactado. A esta versión le va a seguir una primera actualización integrando la gestión de alimentos y luego una segunda gestión actualizando con la gestión de carga para tener resultados de lotes más completos. Entonces, está en desarrollo ya, o sea, realmente yo no os puedo dar fechas ni mucho menos, pero está en desarrollo en incorporar, igual, volviendo otra vez a lo de la parte de ISAPOR, que tenemos la posibilidad de gestión de alimentos, tenerlo aquí en Pickup, y será algo que va a llegar más pronto que tarde, o sea que está bastante cercano el poder introducirse esos movimientos, igual que tenemos movimientos de animales, tener movimientos de alimentos. Exactamente, Juan Pedro. Si está en desarrollo, quiere decir que al igual que ha habido 2 versiones en prácticamente 2 meses, pues no tardará mucho en estar. Pues no hay nada más, no hay más preguntas. Dar las gracias a todos los asistentes. Posteriormente podrán ver el vídeo, se les enviará también a sus correos electrónicos. Darle de nuevo las gracias por su asistencia. Así que nada, yo también me despido. Muchas gracias a todos por asistir y aquí estamos a vuestra disposición para cualquier cosa. Buena tarde y un saludo.